Colombia contaba con 9 millones de hectáreas de bosque seco tropical. Hoy en día solo quedan 720.000, que corresponden al 8%. Para detener y revertir esta situación, hay que conservar los fragmentos de bosque remanentes y hacer restauración ecológica recuperando los ecosistemas existentes. Primero, se construyen mapas con información sobre fuentes de agua, zonas urbanas, vías y caminos, zonas boscosas, cultivos, zonas ganaderas y se identifican zonas en riesgo de desertificación, deslizamientos, inundaciones, zonas mineras, entre muchos otros. Segundo, se traslapan mapas de registro de especies con valor ecológico importante, por ejemplo, insectos que ayudan a procesar materia orgánica y dispersión de semillas, y especies que son únicas de un ecosistema o con rango restringido. Tercero, se localizan dueños de predios con interés en programas de conservación. Cuarto, a cada capa o tipo de información se le asigna un valor y da como resultado un mapa con áreas disponibles para restaurar, recuperar o rehabilitar. Quinto, se definen las zonas en donde se va a restaurar. Es importante estas puedan conectar un fragmento de bosque con otro, permitiendo la comunicación de las especies de fauna y flora entre ellos, aumentando su área de distribución, ayudando adicionalmente a conservar los nacimientos y cursos de agua, entre muchos otros beneficios. Sexto, conociendo las áreas disponibles, se trabaja en equipo con las comunidades que habitan allí, campesinos y toda persona que quiera participar en el trabajo de siembra y mantenimiento de las zonas a restaurar, con un entrenamiento previo sobre restauración ecológica. Esto quiere decir que la labor de restauración también genera empleo, trabajo en equipo y sentido de pertenencia. ¿Cuáles son los beneficios de la restauración ecológica? Se beneficiarán 8 especies en vía de extinción y 45 especies con algún grado de amenaza entre flora y fauna. Cerca de 162 especies de aves, 55 especies de reptiles, 37 especies de mamíferos, 168 especies de plantas, como el tití cabeciblanco, el carreto, el venado, entre otros que tienen un área restringida en zonas muy pequeñas en los departamentos del Caribe, así como más de 60 unidades hidrológicas, nacimientos de agua, arroyos, jagüeyes y lagunas. La Fundación Ideas Bio ha creado el programa de reforestación e investigación Bosquéate para la restauración ecológica de los bosques y permite a comunidades, personas, instituciones y empresas obtener los beneficios tributarios que ofrece el Estado y disfrutar de los servicios ecosistémicos que presta el bosque a través de donaciones. El mecanismo para vincularse a Bosquéate es inscribirse en 2 categorías posibles: voluntarios, los cuales participan de actividades de siembra y jornadas lúdicas, entre otros, y padrinos, que son los donantes. Recibe los beneficios de participar en Bosquéate, como el retorno de los animales y plantas en extinción a los bosques, aumento del recurso hídrico y aumento de valor agregado a las empresas.